En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es viernes 7 de agosto de 2020. Esta es la emisión 18.960 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. A todos nuestros proveedores, nuestros aliados de confianza, queremos decirles, estamos con ustedes. Seguiremos trabajando de la mano para darle a los colombianos tranquilidad y confianza en los momentos que vive el país. Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas, podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores y cumplirles, y sobre todo cumplirle a sus familias. Gracias Grupo Éxito por su compromiso. En Grupo Éxito sabemos que juntos saldremos adelante. La entrevista de hoy está respaldada por la nueva era de la energía de Celsia, empresa del Grupo Argos. Celsia te da la bienvenida a la nueva era de la energía. Nuestra energía mueve tu mundo con fuentes renovables, impulsa la movilidad limpia y promueve ciudades más sostenibles. Porque en Celsia generamos y transmitimos la energía del sol, del agua y del viento, con soluciones innovadoras para tu hogar, empresa o proyecto urbano. Llámanos y conoce todo lo que podemos generar juntos. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. Los dejo en compañía de Douglas Balbín Vázquez y su invitado. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Sean bienvenidos a esta emisión de viernes, en la que tengo como invitado al profesor Gabriel Jaime Arango Velázquez, hoy día director de formación integral de AFID y con una hoja de vida muy dedicada a la educación. ¿Por qué educación hoy que todos estamos como ocupados mirando el balance de 2 años de gobierno y por supuesto pues conmemorando la histórica batalla de Boyacá? Simplemente por un motivo, y es que el país está requiriendo, está demandando hacer una reflexión muy profunda sobre educación. Esa es una de las carencias más históricas que tiene el país, a pesar de los avances que pueda haber. Y bien justificado está, profesor, y con la bienvenida y el agradecimiento por atenderme. Muchas gracias, hombre, a ustedes por la invitación. Pensar justamente ahora que el gobierno cumple 2 años en la educación como deuda social. ¿Usted qué piensa alrededor de eso para comenzar? Bueno, lo primero que uno tiene que advertir, y gracias pues a la introducción que has acabado de hacer de 7 de agosto y batalla de Boyacá, es llamar la atención en que esa constitución de la República de Colombia, hoy por hoy, que empezó con ese sello de tipo bélico en el pantano de Vargas y la batalla de Boyacá, traía una inspiración, y esa inspiración de Bolívar con todos los integrantes del Ejército de Independencia y de Libertador, como se llamó, era constituir una nación. Y para constituir una nación, ellos, los padres de la patria, soñaron que debería ser una democracia y que esa democracia debería estar inspirada por un gobierno que fuera fiel e intérprete delicado y efectivo de las aspiraciones y de las necesidades de las comunidades. Y de ahí que se haya pensado lo que hasta hoy tiene vigencia, y es que la educación era la herramienta o el instrumento cultural con el cual se iba a proceder a formar los ciudadanos.
a formar los integrantes de esa comunidad nacional, que hoy sí que la reconocemos como diversa y plural, pero que necesita constantemente ir formando e integrando los niños y los jóvenes que llegan a la sociedad, a ella, y a esos principios y a esos valores de la convivencia, del entendimiento, de la solidaridad. Y nos encontramos, hombre, con una deuda que después de 200 años de aquella batalla 201, todavía nosotros tengamos en Colombia un amplio número de colombianos sin acceso a los servicios educativos. Otros con acceso, pero a unos servicios educativos muy incipientes y debilitados. Y otros con posibilidades de acceso a servicios educativos de muy buenos estándares de calidad, que contrariamente han producido a lo esperado, que era constituir una nación de iguales. Ha contribuido ese sistema educativo a producir una sociedad de clases y diferenciada muy abruptamente. Unos con todas las posibilidades y con todas las ventajas de la educación, y otros cargando con todas las desventajas de la falta de educación. De manera que en términos cuantitativos y en términos cualitativos, en Colombia estamos todavía abocados a desarrollar un sistema educativo de mayor capacidad de absorción, de mayor calidad y de mayor democracia y democratización para la gente. Entre otras razones, profesor Gabriel Jaime Arango Velázquez, porque si no es así, si no cerramos esa brecha histórica, pues difícilmente podemos aspirar a la construcción de nación. Claro. Y ahora, por ejemplo, aparecen nuevos problemas. Para que usemos el contexto en el que estamos de esta pandemia del COVID-19. La educación tuvo que vertirse obligatoriamente por las razones sanitarias a la educación mediada por tecnologías de la información y las comunicaciones. Tuvimos que adoptar en todos los niveles de la educación la estrategia de hacer educación remota, hasta inclusive la posibilidad de llegar a la virtualidad, desde los niños hasta los doctorados. ¿Y con qué nos hemos encontrado? Que poner a funcionar la educación bajo estas modalidades encontró al país en una desigualdad terrible, porque la mayor parte de la población colombiana, en los campos, en las pequeñas poblaciones, en las mismas marginalidades de las ciudades principales, la población no está conectada a Internet, no tiene las herramientas tecnológicas. Y entonces, mientras unos pudimos seguir educando y educándonos, otros quedaron completamente aislados de la posibilidad de la formación. El modelo de desarrollo que Colombia ha tenido de centrar todos sus esfuerzos en el área andina, en las ciudades principales como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Cartagena, le ha parecido a los gobernantes suficiente, y no es suficiente, porque muy buena parte de Colombia, que tiene los mismos derechos, está distribuida muy desigualmente en el territorio. Y no llegamos a ese territorio con las tecnologías, ni con los apoyos, ni a través de los agentes idóneos para el manejo de la educación remota
lugar de superar las brechas, estamos ahondando las brechas entre los que tienen medio y los que no tienen medio. Hay entonces por la pandemia otro tipo de víctimas que no son los enfermos ni los muertos, son los marginados de la educación al carecer de las herramientas. Yo pongo un ejemplo de tipo lingüístico. Es muy fácil decir que vamos a utilizar la plataforma X, Y o Z, para no hablar en términos comerciales, a través de los computadores, y hablamos del computador personal. Pero ¿cómo así? Esa es una trampa del lenguaje. Computadores personales no todo el mundo tiene. Claro. Y creemos que todo el mundo tiene un computador personal. Y resulta que en familias, inclusive de clase media, si acaso se tiene uno o dos ejemplares, pero están el padre y la madre trabajando, están otros hermanos. Entonces el tiempo disponible para cada uno en la herramienta no es suficiente para seguir su plan de estudios. De manera que inclusive hasta la autoformación, utilizando las herramientas de telecomunicación, no están siendo posibles para muchas personas. Frente a eso, vamos a tener que hacer un plan de remediación a corto, a mediano y a largo plazo, porque esta pandemia, en lugar de avanzar para mucha parte de la población, va a haber retrocedido. De manera que sí, la tarea educativa es una tarea que debería tener para todos los colombianos una preeminencia en la agenda de exigencias a las inversiones públicas y a la atención de los gobiernos. Profesor Gabriel, si venimos, digamos, en materia de educación sobre diagnosticados hace tiempo, hablando precisamente de carencias, de falencias, de debilidades que tiene el sistema educativo, esta pandemia, usted acaba de señalar quizá una de esas carencias y esas debilidades, pero esta pandemia nos invita a repensar la educación. ¿En qué sentido? Para tratar de superar esas carencias, esas debilidades, esas falencias que tiene nuestro sistema de educación. Sí, yo creo que vamos a tener que idear un sistema educativo hacia futuro mucho más esencialista. Me refiero a eso, a más centrado en las personas, más centrado en los estudiantes, más centrado en el desarrollo de competencias que busquen la autonomía y la autorregulación de los estudiantes en su propio aprendizaje, utilizando muchas fuentes de información. Vamos a tener que pensar en un sistema educativo que vuelva a darle preeminencia y ponderación a los asuntos fundamentales de la vida, el sentido de la vida, cómo se construye la identidad, cómo se desarrolla no solamente la inteligencia a base de conocimientos, sino cómo se desarrolla la conciencia moral y ética y ese fondo de los sentimientos morales de los cuales nos podemos aferrar para poder sobrellevar las condiciones adversas. Si no construimos una sociedad solidaria, una sociedad capaz de cooperarse entre ella misma, capaz de mitigar los impactos diferenciados que adversamente golpean más a un sector de la población que a otros, y eso solo se consigue cuando se tiene conciencia de que pertenecemos no solamente al mismo género o a la misma especie humana, sino a la misma ciudadanía, y que entonces vale la pena tener el concepto de ser ciudadano de un país, de ser ciudadano de una sociedad, de ser copartícipe
partícipe de un gobierno, porque en la sociedad y en el Estado dirigido por el gobierno, todos vamos a tener la posibilidad de ser atendidos, de ser defendidos y de poder subsanar nuestras necesidades con el socorro de lo público. Y nos hemos encontrado, hombre, en este momento, un Estado muy débil, que ha manifestado todas sus debilidades. Un Estado que no tiene los recursos suficientes porque ha exonerado por años y años de la tributación a quienes bien deberían y tendrían cómo haber pagado. Segundo, en que los recursos públicos que teníamos no se manejaban en forma correcta. No se invertían en los asuntos fundamentales como la salud y la educación. Y entonces encontramos ambos sectores necesitados de recursos que no se tienen, ni la salud ni la educación. Encontramos un Estado que no tiene como conciencia del territorio, no tiene conciencia de cómo la población está ubicada en el territorio para llegar hasta ella, ni siquiera con los auxilios que en un momento determinado se pudieran o se desearían hacerle llegar a la gente, porque no tenemos siquiera redes de solidaridad y de distribución. Ese sistema educativo va a tener que cuestionarse la sociedad, el Estado, el gobierno, la infraestructura, que no solamente es la física, sino pues hoy la digital. Entonces, tenemos un reto los educadores muy grande, y en último término yo diría, hombre, que tenemos que replantearnos en la educación para la sostenibilidad del planeta, de la vida, de los recursos naturales. No podemos seguir con esta carrera desbocada del consumismo innecesario, irrespetuoso con las generaciones futuras, como que los únicos que tenemos derecho a todo somos los que actualmente estamos aquí y ahora, sin pensar en el futuro de los recursos que otras generaciones tendrán derecho. De manera que hay muchas cosas por replantear, y yo diría que como para acuñar una pequeña fórmula, desarrollo ético de la inteligencia y desarrollo inteligente de la moral y de la ética en sociedad. En esta última parte, con el profesor Gabriel Jaime Arango Velázquez, director de Formación Integral de AFIT, le quiero plantear lo siguiente, justamente hablando de sostenibilidad y educación, digamos, pensada desde la sostenibilidad. Este nuevo ambiente en que nos toca desempeñar las actividades, entre ellas la educación, ¿a qué nos reta desde el punto de vista de la metodología, teniendo en cuenta que hay que seguir desarrollando o garantizar el desarrollo de unas capacidades entre los estudiantes? Sí, hombre, una de las variables de la educación que vamos a tener que rehacer son las metodologías, porque toda esta educación remota y a distancia nos obliga a diseñar unas estrategias didácticas apropiadas a estos medios para poder desarrollar la interacción con los estudiantes o entre profesores y estudiantes. Por ejemplo, la capacidad de discernimiento de si la información que estamos recibiendo es verídica, es correcta, es apropiada, de cómo los estudiantes deben desarrollar criterios
buscar la información que les es útil, para personalizarla, para apropiarse de ella y utilizarla en la solución de problemas o en la toma de decisiones. Vamos a necesitar una pedagogía y que desarrolle más la capacidad del pensamiento crítico, para poder que nuestros alumnos puedan calibrar ellos el valor de la información que están recibiendo y de la información a la cual tienen acceso. Igualmente nos corresponderá desarrollar más la confianza, una pedagogía para la confianza en el ser humano y en su capacidad de autodeterminación. La pedagogía y las didácticas que hemos tenido hasta ahora son muy confrontadoras, porque están cifradas sobre la demostración en condiciones de desenvolvimiento individual. Y hoy el aprendizaje es más de desenvolvimiento cooperativo y colaborativo. Entonces, la pedagogía tendrá necesariamente que hacer unos cambios sustanciales en proponer qué tipo de ser humano y qué tipo de sociedad es a la que nos tenemos que aplicar, ayudar a formar hoy por hoy. Me queda un minuto, profesor, y le reitero el agradecimiento para preguntarle, a ver, EAFID inspira, crea y transforma. Ese es su lema. Sí. Pensando en ese lema, ¿de qué manera reaccionó la universidad, la institución, para seguir respondiendo a esa expectativa en los estudiantes en este prolongado tiempo tan complejo y tan incierto? Hombre, nosotros pudimos responder, yo diría que positivamente en gran medida, porque la universidad es una institución que monitorea mucho el contexto nacional e internacional y venía de años atrás trabajando en la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones al proceso educativo de la universidad y al desarrollo de competencias digitales en nuestros estudiantes. Entonces pudimos rápidamente y no sin premuras y sin errores hacer la transferencia a un modelo educativo remoto que, a pesar de las dificultades, en el cierre del primer semestre nos demostró un gran acierto y eso nos permitió programar ahora el segundo con un modelo que, cuando las condiciones de salubridad lo permitan, vamos a entrar en el que se denomina método de alternancia, que es parte de la educación virtual y parte de la educación presencial. Muy bien, profesor, yo le agradezco mucho por estar esta mañana en el Noticiero Económico Antioqueño. Con mucho gusto y muchísimas gracias a ustedes y a los oyentes. A nuestros oyentes un saludo muy especial en este viernes festivo y gracias por estar en sintonía. Quedan invitados para otra emisión del noticiero mañana a las 7:30 por Cámara FM 95.9 FM. Buenos días. Los invitamos a escuchar mañana la emisión del Noticiero Económico a las 7:30 aquí en 95.9 Cámara FM o por camarafm.com a través de TuneIn. Gracias por la sintonía. Que tengan un feliz día.